Bien, en Montevideo hay 20 jueces penales, 2 de crimen organizado y 2 jueces penales de ejecución, y a su vez hay 24 fiscales en la materia penal, más 2 de crimen organizado. Actualmente hay cerca de 15 jueces y fiscales que tienen custodia. La cifra es casi el doble que hace 2 años. Ayer habló el ministro del Interior, dijo que este tipo de amenazas, como que las que sufrieron Gómez y Subía en estos últimos días, son cosas que se dan hace años, que existen hace años, y destacó que no le consta que las amenazas hayan sido detectada mediante escuchas telefónicas. Recordemos que por un procesamiento del que atacó, de la persona de 33 años que atacó al abogado Gustavo Bordes, ahí es donde Gómez y Subía fueron juez y fiscal, y piensan que el Chucky, que es esta persona, tenía gente que sabía por encubrimiento, que también fueron procesados por eso, por ese delito de encubrimiento, y que son los familiares de esas personas quienes amenazaron vía un mensaje de audio. Ayer Noelia, fuentes del caso dijeron a Radio Sarandía, las cosas en su sitio, que fue escuchas telefónicas. Esto claro, que Bonomi ahora critica que claro, se haya revelado. Bonomi dice que no sabe que hayan sido escuchas telefónicas. Lo que dicen es que estas personas habían amenazado justamente por procesar, pero viene todo claro, por el caso Bordes. Pero Bonomi dice que no sabe, y que si efectivamente son o fueran, en ese sentido se está boicoteando la investigación. Claro, pero justamente Bonomi lo que no le recuerda a toda la gente, para poner en contexto, es que todo esto viene del caso Bordes, del primer procesado por atacarlo, que finalmente gatilló y no salieron las balas, pero sí hay personas encubiertas que encubrieron este crimen, que están procesadas, y familiares de esas personas que serían los que amenazan al juez y el fiscal de ese caso. Bonomi dice que no sabe, y que en ese caso, lo que decías, Juan Miguel, hay gente que boicotea la investigación. Lo escuchamos. Lo que ha surgido ahora es la información sobre amenazas que hace años que existen. Ahora existe más información sobre eso, pero hace mucho tiempo que ese tipo de situación se produce en nuestro sistema. ¿No le consta que la amenaza a Subía haya sido por escuchas telefónicas? Bueno, eso salió hoy en la prensa. A mí no me consta que sea así. Si es así, y repito, en el hipotético caso de que eso sea así, el que lo hizo público está boicoteando la investigación. Muy bien, y justamente hablamos de este tema, de estas denuncias, de si realmente son tan comunes como decía Bonomi, que existen hace años, y estamos en contacto con el móvil de desayunos informales con el fiscal Enrique Viana. Viana, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes. Fiscal, ¿es tan común estas amenazas? Vienen hace años, recién dábamos la cifra y se duplicaron también los jueces y fiscales que tienen custodia. Mire, yo creo que un fiscal que tiene miedo y un fiscal que demuestra miedo le hace flaco favor a toda la ciudadanía. Los fiscales somos servidores, como lo es una maestra, somos servidores públicos, como él es una maestra, como es un funcionario de salud pública. Y en nuestras labores tenemos riesgos y enfrentamos situaciones difíciles. No son las habituales, no son las frecuentes, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Tener miedo es parte de la naturaleza humana. No es lo recomendable demostrar miedo, ¿no? Porque eso aumenta la espiral de violencia. Vivimos una espiral de violencia ocasionada por una fractura social y económica y moral que tiene el país. Bueno, tener miedo en esas circunstancias lo único que hace es aumentar que otros quieran infundir miedo. Me parece muy equivocado. ¿A usted lo amenazaron alguna vez? Colegas, fiscales y jueces... Mire, no. He estado en situaciones difíciles en algún momento cuando fui fiscal departamental en Paysandú, en alguna instrucción, en alguna investigación. Pero ahí lo que uno tiene que hacer es tomar las precauciones en la propia investigación, en la propia indagatoria, y no, la cosa no pasa a mayores. Pero no siente que ha cambiado una bala en cada pierna, este tipo de amenazas, mismo para hacer su trabajo libremente y para protegerse a usted, a su familia, que la custodia no sirve, entonces no hay que ni siquiera hacer pública la amenaza. Mire, tengo una bala en cada pierna. Motivo de un episodio que supuestamente fue una rapiña, y nunca pedí custodia, ni nunca lo pediré. Camino por la calle como caminan todos los habitantes de la República. ¿Y lo rapiñaron, le robaron algo o no? Porque obviamente vivimos situaciones de inseguridad. Perdón. No, digo, dice una bala en cada pierna. Primero, ¿fueron 2 episodios distintos o fueron las 2 balas en el mismo? Y segundo... No, fue en el mismo episodio. ¿Y le robaron algo? En el mismo episodio, una bala en cada pierna. Ay, mamá. ¿Perdón? ¿Le robaron algo en ese momento?
Mire, me robaron muy poco porque estaba a fin de mes y tenía muy poca plata en la billetera, le digo la verdad. Pero bueno, eso ocurrió ya hace mucho tiempo y no salí a llorar y a pedir custodia y a pedir Bueno, pero hace unas semanas mataron a Odriozola también por una rapiña con una bala en la cabeza y en realidad no le robaron nada tampoco. Sí, correcto. Eso demuestra que lo primero que tienen que hacer los jueces y los fiscales es no mostrar miedo. Podrán tenerlo, es lógico, es humano, pero no mostrar miedo. Claro, Diana, cuando salen del trabajo, ¿no? Han manifestado varios jueces o fiscales, no solamente van a la parada como cualquier ciudadano, sino también que se cruzan con los mismos interrogados, investigados, o hasta familiares de las personas que pueden haber sido procesadas, ¿no? ¿Eso es normal que pase? ¿Está bien que sea así o es algo que no queda más remedio? Yo le contesto con otra pregunta. ¿Vivimos en una república? ¿Vivimos en una democracia? ¿Somos todos iguales ante la ley? Ajá, sí. Está bien que eso pase. Está bien que eso pase. Ahora, si empezamos a distinguir ciudadanos categoría A, ciudadanos categoría B, bueno, ojo, estamos rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Hay quienes tienen cierta protección y hay quienes salen a la calle sin protección. Una cosa no me parece que eso sea bueno y no me parece que esa sea una buena conducta de parte de los jueces y de los fiscales. Ahí está, porque una cosa puede ser demostrar miedo, otra cosa es transmitir o comunicar una realidad que está ocurriendo, porque usted mismo hablaba de ese espiral de violencia creciente y que esto podría contribuir a eso. Por eso en ese sentido también vale la pregunta de... Porque el propio ministro del Interior, ¿no? Dice que esto son cosas que vienen ocurriendo hace años, etcétera. Y él también fue amenazado, ¿no? ¿Esto fue siempre así o la cosa empeoró? Eso es un poco la disyuntiva que estamos tratando de resolver, porque parece haber más denuncias, pero capaz que es porque antes jueces y fiscales no lo hacían de la misma manera y ahora lo hacen más. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se da en este momento? Y en particular, si puede ser peor, porque por ahí pasa un poco la discusión de cómo se supo de esta amenaza en particular al fiscal Subía y al juez Gómez, si esto a través de una escucha telefónica es peor, puede atemorizar más que si es una amenaza directa, porque una cosa es que te amenacen a vos y otra escuchar a vos, a dos personas, a dos delincuentes, hablando eventualmente de atentar contra un juez y un fiscal. Mire, es una variedad de hipótesis muy grande. Mi mayor preocupación está en lo que se viene con el nuevo proceso penal. En el nuevo proceso penal, los asuntos que se lleven al juzgado, ojo, un 80% de los asuntos se van a pactar en las comisarías. Esa es la recomendación que han dado todos los fiscales que han venido del exterior para enseñarle a nuestros fiscales cómo hacer el proceso penal. Le dijeron, pacten un 80% de los asuntos en las comisarías o en las fiscalías en un proceso reservado que no es oral y público. Y hay otro 20% que lo van a tener que llevar al juzgado y ese va a ser un juicio oral y público. Ahora, yo me pregunto, en el juicio oral y público lo que funciona, no vamos a no sorprendernos, es el cara a cara con el individuo que está imputado, con el delincuente, con la persona que está siendo investigada. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso a la hora que tengan que ir los testigos, a la hora que tengan que ir las víctimas, a mirar ojo a ojo a la persona que acaba de agredir contra ellos? Todo ese tipo de cosas a mí me alarman porque si hoy los fiscales están demostrando miedo, que dejan para cuando en el proceso nuevo que se viene en el juicio oral y público, ese cara a cara ya no lo tengan que hacer el juez y el fiscal, sino que lo tengan que hacer las víctimas y los testigos. Pero estamos en condiciones de darle garantías que el Uruguay hoy a las no víctimas está pronto. Y los testigos. ¿Cómo me dice? ¿Estamos en condiciones de darle garantías a esas víctimas y a esos testigos hoy? ¿Usted cree que sí? No, le pregunto. ¿Usted cree que sí? Conocemos un caso muy reciente de una víctima que tenía una protección y la dejó de tener. Bueno, por eso, entonces y terminó, es lógico que vayan muerta. a estar atemorizados. Pero por supuesto, entonces ¿vamos a ir a un proceso penal con el cara a cara? ¿Vamos a ir a un proceso penal donde se van a pactar en las comisarías, donde los fiscales se van a tener que bajar de la autoridad para entrar a negociar con los delincuentes? ¿Usted sabe qué pasa cuando se incumple un pacto entre un fiscal y un delincuente? No, ¿qué quiere decir eso de pactar en la comisaría? Si lo incumple el delincuente volverá preso. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir eso de pactar en la comisaría? Que seguramente mucha gente no tiene claro qué es lo que va a pasar con este nuevo código. Bueno, hay que leer el nuevo Código del Proceso Penal y de la ley modificativa, la 19.436, se incorporó a la misma lo que se llama el proceso penal abreviado. El proceso penal abreviado es el proceso por pactos, en el cual el fiscal pacta con el indagado y con su defensa determinadas circunstancias y luego la lleva al juez para que el juez lo único que haga es decir amén y homologue ese pacto. En la ley se ha establecido un límite tan alto
de pena para ese tipo de situaciones, que más del 80% de los delitos en el Uruguay se pueden pactar a partir del 16 de julio próximo, cuando entre en vigencia el Código del Proceso Penal. El problema de los pactos es lo siguiente, que el fiscal baja al terreno del delincuente y entra a pactar con el delincuente. Si el pacto lo incumple el delincuente, bueno, el delincuente, si se le dio un mecanismo de libertad, perderá ese mecanismo de libertad y volverá preso. Pero si el pacto lo incumple el fiscal, porque eso también puede ocurrir, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál es la herramienta que tiene el indagado, el imputado, para decirle, fiscal, usted me incumplió? ¿Cuál piensa usted que es la herramienta? Cuando el fiscal desciende del respeto que le da la ley, la autoridad de la ley, para negociar con un delincuente, colocarse en el mismo plano del delincuente, va a jugar a la cancha del delincuente. Cuando va a jugar a la cancha del delincuente, las reglas son las del delincuente. A ese tipo de proceso penal vamos. Ese es el tipo de proceso penal que se les dice a nuestros fiscales que tienen que alcanzar un porcentaje del 80%. Justamente, observe fiscal, usted los problemas a los que vamos. Justamente mi pregunta iba a ir por ahí, porque también hay fiscales que son más duros, más exigentes, más rígidos y se plantean siempre en una posición mucho más severa con los delincuentes. Entonces también capaz que los amenazados eran los que tenían la línea dura y los que no eran amenazados eran los conocidos como fiscales blandos. Pero ahora, esa es la pregunta que pensaba hacer, pero ahora que usted comenta eso también, esto se va a ver mucho más agravado, porque en definitiva esa negociación hace, como usted dice, que las reglas estén planteadas por quien infringió la ley y que no le importa cumplir o no pactos. Sí, el problema es que vamos a fiscales que van a tener que presionar a los individuos. Acá ha habido declaraciones muy claras del doctor Subía, por ejemplo, diciendo en determinado momento que él quiere eliminar los institutos de la libertad, de la suspensión condicional de la pena, de la libertad condicional, porque eso no le permite a los fiscales presionar a la hora de los pactos. Pactos que, como yo le digo, se van a hacer en un ámbito reservado, en un ámbito donde el individuo va a estar privado de la libertad. El individuo va a tener que firmar un contrato, que es en definitiva lo que es un pacto, privado de la libertad. ¿Ese pacto es legítimo, es lícito? ¿Es válido que los fiscales se conviertan en extorsionadores, en individuos que van a presionar la voluntad de una persona privada de la libertad? ¿Eso no los acerca a la línea de la delincuencia? ¿Es válido combatir el delito cometiendo delitos? Yo creo que todas estas cosas tienen que estar poniendo arriba de la mesa y se tienen que estar discutiendo. Lamentablemente tenemos un proceso penal oligárquico, que solo ha sido discutido por algunas mentes brillantes y que no ha sido expuesto a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa a lo que se va a enfrentar a partir del 16 de julio próximo. Muy bien. Fiscal Enrique Viana, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego, bien, doctor. jornada. Tiene más agujero con queso gruyere el Código Penal, porque de todos lados. Sí, es Lo viene impresionante. corriendo, Y ¿no? falta un mes y 10. No, decir que estamos trabajando desde 2008, 2009 en la reforma. Al final no del se Código sabe Penal. si va a estar o no va a estar, tampoco sabemos. Es insólito. Sí. Bien, hablemos de otros temas, el tabaquismo.